¿Qué tal? Hola, mi nombre es Jorge Malpartida y este es un nuevo episodio del Mal Menor. Yo soy Renato Matileón y bueno, como no sé si tenemos seguidores que lo notarán o no, pero hemos decidido apelar a la concreción, ¿no? Es una especie de nuevo formato. Que es una regresión, ¿no? De tratar de ser ordenados, tener bloques, o sea, es algo que probablemente no dure, pero al menos lo que sí buscamos es que ser más sintéticos, ¿no? Entonces, no sé si de una vez... Y bueno, en la pandemia, durante la pandemia salió bien, pues, ¿no? Estos programas que hacíamos más cortitos. Claro, pero ahí estábamos estimulados por el fin de los tiempos, ¿no? El apocalipsis siempre te genera, pues, ¿no? Tratar de cerrar tus asuntos, ¿no? O hacer las cosas muy concretas. ¿No? Bueno, pero Jorge, el mundo siempre se está acabando un poquito, así que vamos con el mismo feeling. Yeah. Bueno, sobre entonces, todo en este país, además, ¿no? En este caso, mira, a raíz de lo que ha pasado en esta última semana, de esta noticia, ¿no? De un grupo de ronderos que secuestró a unos periodistas y también de la noticia de ronderos que estaban golpeando y habían también secuestrado a un grupo de mujeres en el norte, un poco salió esta discusión de que desde un sector decían que eso no era cierto, ¿no? Y otro sector como que lo pasaba por agua tibia, ¿no? Y ahí creo que nos daba la sensación de que el Perú en cierta medida es como un país en el que lo inverosímil es verosímil y al revés también, ¿no? Lo que debería ser creíble para otros es imaginario, ¿no? Entonces nos hace sentir que estamos en un país de ficción, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que había este sector más como que tenía algún tipo de intereses relacionados a Castillo y al gobierno, que decían que era inverosímil, ¿no? Pero si había gente que genuinamente te decía, no, eso no ha pasado, es un invento, ¿no? Del grupo, el comercio y la prensa mermelera, vendida, y claro, y si tú lo ves, era más o menos el mismo negacionismo que tenía la derecha cuando perdieron la elección y te decían, no, eso no ha pasado, es un invento de la prensa mermelera y Soros y un complot para que Keiko no llegue al poder, ¿no? O sea, en Perú, en verdad, la ficción no me sorprende, por ejemplo, ¿no? Que ahora que ha vuelto al fondo y sitio, antes pues también había noticias estas de que a los actores pues a la la de Mirada de Tiburón le insultaban en la calle y cosas así, porque la gente vive tan inmiscuida en ficciones que es bien complicado separar, ¿no? Para muchos, me imagino, la ficción de la realidad, ¿no? Claro, que había reportajes o noticias sobre lo que ocurría en la novela, digamos, ¿no? Claro, exactamente, también. Pero bueno, más allá de este suceso, o los periódicos, ¿no? Que tienen sus secciones sobre lo que pasa en los realities también, ¿no? Claro, que tiene como que un borde todavía pegado en la realidad de al menos los realities, un poquito, ¿no? Pero ya hacerlo sobre una telenovela, algo más, ya es dar un pasito más, ¿no? Pero claro, más allá, dejando de lado el tema de las rondas, ¿no? Era esta cuestión que tú pones, ¿no? De que estamos ya en una situación en la que se cuestiona hasta lo que debería ser considerado que ya es un hecho, ¿no? Y estamos, creo, es un síntoma yo creo que de la desconfianza en la que estamos, ¿no? O de esa polarización en la que llegamos, por ejemplo, en una segunda vuelta electoral, que ya se ha vuelto permanente, ¿no? Parece que el Perú vive en una permanente segunda vuelta, entonces estamos en una permanente polarización que vemos al otro como un rival político, ¿no? Y por eso no nos importa negar incluso la realidad con tal de sentir que estamos claro, logrando nuestros objetivos, ¿no? de que estás en el lado correcto y cuando la realidad te demuestra que tal vez no es tan sencillo, que no hay un lado correcto a priori, necesitas construir una ficción para poder seguir viviendo contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que siento es que en un país como el Perú no tiene mucho sentido querer tener la razón, ¿no? Porque es un lugar donde casi nada funciona, que probablemente tener la razón no sirva de triunfo, ¿no? O sea, no sé, es como querer tener la razón en una casa en llamas, ¿no? Ah, sí, te dije que debiste haber comprado
un mejor detector de humos, ¿no? Cuando ya la casa se está incendiando. No, yo te dije que no debías cocinar, de hacer de eso en horno, ¿no? Claro, entonces ya no tiene mucho sentido cuando se está incendiando la casa ver quién fue el culpable de no encontrar el mejor mecanismo de prevención, ¿no? Ya creo que lo que se debería hacer es ver cómo se resuelve. Cómo evacuar. Claro, la emergencia, cómo evacuar, ¿no? Cómo no morir, ¿no? Pero parece que no, pero estamos, o sea, acá lo peor es que hemos llegado a un punto donde la discusión no es esa, la discusión es yo no veo fuego. Uh-huh. Claro, bueno, es otro paso más, ¿no? Probablemente claro. Se terminen quemando, pero una parte quiere negar que hay el fuego, ¿no? Sí. Claro, una parte dice, no, el que sabe que se olvidó, no sé, el horno prendido, dice, no, yo no veo fuego. Estás inventando cosas. Porque claro, o sea, tú mismo dices que tú y yo podemos ver un hecho y tener una lectura diferente, tú puedes pensar que es reprobable, yo puedo pensar que no, podemos como pasarlo por agua tibia, incluso podemos pasarlo por agua tibia según nuestros intereses políticos. Y hasta ahí digamos, entra dentro de los márgenes de un debate razonable, ¿no? Pero de ahí a simplemente fingir que no existen los hechos, parece una solución, pues, que daría, no sé, el alcalde de Simpson o algo así, ¿no? Pero bueno, volviendo a este país de ficción, a veces el alcalde de Diamante, hay una protesta en la plaza, ¿qué va a hacer al respecto? Fingir que no existe. Claro, a veces nuestro país se parece mucho a lo que ocurre en Los Simpsons, ¿no? Ya hemos hablado a veces en otros episodios, pero a veces nosotros, bueno, tratamos de ver con humor un poco nuestra situación política porque es quizás la única forma de explicar, ¿no? la cantidad de estupidez que a veces ocurre, ¿no? Entonces, pero también es un síntoma, yo creo, de que somos una sociedad poca propensa a la democracia y muy autoritaria, ¿no? Porque ese gen autoritario tiene que ver con la incapacidad de discutir, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de discutir con el que piensa contrario a ti, ya es un síntoma de que no tienes la capacidad de ser una persona democrática, ¿no? Y tienes mucho de autoritario también, ¿no? Obviamente. Ahora, también pensaba que quizá esta especie de desconfianza generalizada también tenga que ver con toda la cantidad de fake news que han habido, pues, los últimos años, que hemos pasado también ya desde el extremo a creer todo lo que aparece en redes sociales y la prensa, hemos dicho ya a no creer nada, ¿no? Salvo lo que nos gusta y lo que nos conviene. Claro. Bueno, también tiene que ver en estas a veces burbujas en las que a veces queremos vivir, ¿no? De que durante mucho tiempo, como solo nos relacionamos con personas que piensan lo mismo que nosotros, que tienen no solo temas de valores, ¿no? Sino gustos similares, pensamientos políticos parecidos, cuando nos muestran que en verdad así no es la realidad, salimos de esta burbuja, ¿no? Que nos hemos armado, ya sea en redes o en nuestras propias redes, digamos, sociales, no somos capaces de aceptarlo. Claro, no somos capaces de aceptar, o sea, creemos que la única explicación es que es mentira, ¿no? Y no podemos aceptar que alguien pueda pensar diferente a ti, ¿no? Es como no pensar que alguien más puede ser hincha de otro equipo de fútbol, o que a alguien no le guste la comida peruana, o que a alguien, no sé, no le guste tal música o tal cantante. Pero nuestra única explicación es decir, seguro es mentira, seguro es inventado, ¿no? Ese es un poco también. Pero esto se ha exacerbado, ¿no? Los últimos años, o sea, y yo creo que tiene también que ver con el hecho de que la gente ya no se siente tan cómoda de estar en el país en el que vive, ¿no? O sea, poniendo un caso tú y yo que somos arequipeños, y no es otro país, ¿no? Claro, mencionaba en el High Festival que como los arequipeños no se conforman con ser peruanos, no les basta con pertenecer a este país tercermundista, se han inventado que son la capital de un país imaginario que nunca existió, ¿no? O sea, es básicamente una ficción que se han construido los arequipeños para sentir que, porque no les gusta, pues, ser de un país tercermundista, ¿no? Pero peruanos, no les parece suficiente. Yo creo que un poco a los peruanos ya no nos está pareciendo suficiente en general el país en el que vivimos y estamos por eso tratando de rearmarlo un poco. Claro, bueno, sí es cierto que las ficciones ayudan a eso, como que a vivir las vidas que no podemos tener o a tratar de encontrar otro tipo de mecanismos, ¿no? Más allá de la realidad que tenemos, pero creo que sí hay un momento en el que cuando esa ficción que nos hemos creado colisiona y genera violencia, enfrentamiento, ya no es tan saludable ese ejercicio. Lo bueno es que no es algo...
cuando en vez de una ficción clara se convierte en una manipulación de la realidad. Claro, lo bueno es que no solo ocurre en el Perú, ¿no? O sea, en muchos países y creo que en todo el mundo ocurre este fenómeno, así que no nos sintamos incluso tan solos, ¿no? En el mundo o en el universo, ¿no?